This meeting is being recorded. Cosa que pudiera cometer alguna infidencia. Entonces, no la quise ni ver, ¿ah? Si bien siempre nos las pasamos con Isabel. Profe, ¿pero usted da banca de mañana? Claro, yo la mañana la Ah, puse yo. Y bueno, y de noche le dije, poné lo que vos quieras, ni me digas. con razón no Porque, entendía el nexo que tenían. claro, Pensé que eran nada del... no, viste, debe estar ahí puesto que lo... Ah, no, lo que pasa es que, a ver, ya entendí, ¿por qué no? Con los docentes de las materias, tuvimos un temita que como figurábamos Isabel y yo en todas las materias, este, había que, este, sí, ya te vi, Jorge, había que, ¿cómo es? Es mi hijo acá que está jodiendo. Ah, perfecto, no, estaba participando. A ver si el hombre araña aprende algo. Este, y, y como es, nos habían sugerido poner dos, tres nombres, en alguna está Daniel, en otra está Caro, en otra estoy yo, en otra está Isabel, simplemente para no figurar como una concentración de Isabel y mía. Pero después las terminamos dando igual Isabel y yo, o sea, ese es un poco el tema. En algunas también figura Carolina y las termina dando Daniel, entonces es, es un tema estratégico para, para no figurar tanta concentración en materias del mismo semestre. ¿Ah? Semestre que viene tenemos lo mismo, tengo dos materias con ustedes. Y aparte nos dividimos, en la mañana y noche la daba yo, la iba a dar yo de noche, pero en la división yo terminé dando otra materia, Isabel con esta, o sea, coordinamos y después, o sea, somos todos del mismo equipo, ¿no? Daniel, Isabel, Caro, Virginia Lavecchia, que no la han tenido, y yo. Este, Así que bueno, por eso yo hablaba y pensaba que todos lo tenían claro, Tatiana, pero bueno, se ve que no les No, puse el manual yo antes. como siempre, Isabel también siempre dice, le voy a escribir a Gustavo y usted también, dije, hay algo ahí que me no estoy... Seguro, son novios, dijiste vos, dale panchastrar, dale. No, dije, deben de tener como deben de compartir las materias, porque tenemos a veces profesores Mira que cómo la algunos quiero días arreglar, no dale. pueden y se van como coordinando. Sí, sí. Dale. No te hagas problema que, digo, somos amigos hace mucho tiempo y esa guarangada ya nos las habían dicho hasta en el trabajo, ¿no? Porque no pueden entender que dos personas puedan ser amigos sin tener nada que ver, pero eso es un tema de la sociedad, pero está, es así. Este, Así que bueno, vamos a arrancar despacio, no, si bien vamos a tener temas interesantes, este, y a tratar de ir lo más prolijo posible y sin quemarles demasiado las neuronas, porque así se las dejo sanitas para dentro de un rato. Este tema es un tema, quizá, no digo el más importante, pero es el más interesante para una carrera de contador, que es la parte de instrumentos financieros. Entonces, en lugar de ir como, por eso, para quemarle las neuronas, lo vamos a hacer un poco interactivo, donde yo algunas cosas les voy a preguntar de qué cosas ya vieron y les voy incorporando esto. Sin perjuicio de que algunas cosas las vamos a ir el miércoles, ya pasado esto, a avanzar nuevamente y a profundizar. Entonces, acá vamos a ver la NIC 32. Esto está en dos archivos por un tema un tema mío, ¿tá? Pero vamos a ver uno solo de ellos. La NIC 32, que acá está repetida, porque antes lo tenía con la NIF 9. La NIF 39, que por suerte, dijeran los juristas, se abolió, se abolen las leyes, pero digo, término irónico es, se apiadaron de la inteligencia humana y bajaron la NIC 39, porque parece que lo hubieran tomado cuando la escribieron, porque había cosas que eran realmente inentendibles, pero uno pensaba que era uno que no las entendía,
y cuando iba a determinadas capacitaciones externas o algo por el estilo, los europeos tampoco la entendían. Entonces, no era un problema de uno, y evidentemente que la hayan derogado demuestra, o gran parte de sus cosas están derogadas porque están en la NIF 9, obviamente, demuestra claramente que eran ellos los que habían tomado y no nosotros, ¿no? O sea, los lectores, si no seguimos la parte contable en el resto del mundo, sino los que leyeron. Pero bueno, y la NIF 7, que tiene que ver con la parte de exposición y presentación. Pero vamos a ver primero la parte de NIC 32 con algunos conceptos, ¿no? O sea, para los que siguen la diapo, voy a entrar en el primer archivo. Lo voy a bajar de acá, ya lo tengo cargado y lo subo. Y dije lo tengo cargado si no lo cargo. Ahora sí. Bien. Bueno, la parte de instrumento financiero. Pregunto, en los trabajos de ustedes, en clases anteriores, en lo que quiera, ¿alguien está familiarizado o sabe qué significa cuando hablamos de instrumentos financieros? El bonos y ese tipo de cosas. Eso es un ejemplo de un instrumento financiero. O sea, ¿un bono es un instrumento financiero? Sí. Bien. ¿Qué más vieron, conocen o han escuchado respecto de instrumentos financieros? O viste que en la jerga, cuando vos escuchás o cosas de prensa o leís cosas de prensa, te dicen el bono tal, esto tal, te nombran el instrumento, tipo de Las instrumento. acciones, las obligaciones negociables también son. Bueno, ahí tenemos otra cosa más. Instrumento financiero, una obligación negociable. Bien, estamos poniendo ejemplos y podemos encontrar más. Entonces, si podemos Pueden ser encontrar, dale, títulos, ¿no? Títulos o derechos. títulos. No solo, Entonces, no solo tienen por qué ser activos, ¿no? Pueden ser pasivos también. pueden ser pasivos, exacto. Y son de renta Entonces, variable o fija. no sé que se te entrecortó, dale de vuelta. No, que pueden ser de renta variables o fija. Está bien, son características, pero entonces, viste que ya paseamos por varias cosas. Por ejemplo, un bono, dijimos, título, eh, puede haber cosas que son activos, puede haber cosas que son pasivas. Entonces, ¿qué nucleará todo eso? ¿Qué vieron en avanzada ustedes respecto a Mercado de esto? valores. Bueno, el mercado de valores trabaja mucho con los instrumentos financieros, correcto. El mercado de valores trabaja de esta manera. Eh, Están un los que quieren... acuerdo, ¿Eh? un acuerdo financiero entre partes. Lo que vimos en Avanzada 2 del costos por A ver, préstamo. dale. ¿Qué vieron ahí? ¿Un acuerdo? Eh, lo de costos por préstamos, después vimos toda la parte de empresas, las consolidadas. Ah, pero consolidar empresas es independiente de lo que Sí, haya sí, adentro. no tenían. Yo Puede no me haber acuerdo. instrumentos Otra cosa. financieros o no. Costos por préstamo sí. Costo por préstamo, ¿a qué le llamaban costo por préstamo? O sea, ¿le Los llamaban a la parte intereses. del estado de resultados o qué? ¿Serían los intereses? No sé, Jorge, no te Sí, escuché. los, No, que capaz que el costo por préstamo, yo no me acuerdo igual ya que dimos en avanzado, pero debe ser costo en los intereses, el costo que genera un préstamo para la empresa, capaz. Si es los intereses, eso no es un instrumento financiero de ¿Inversiones no los era? intereses ni a palo.
O sea, los No era el tema. intereses son del estado de resultados. Ahí ya no. Por eso digo, en costo por préstamos, ¿qué vieron? Le digo que vieron, no por torearlo, sino simplemente pues no estoy yo en la clase avanzada. Veo los temas que ven, pero a veces no se quedan adentro. No, sí, se daba toda la parte de intereses. Pero cuando preguntó usted, ¿lo dieron en avanzada? ¿Era dos Sí. o uno? Porque No capaz que sé, hay. a mí, Ah, alumnos anteriores me habían dicho, esto lo vimos en avanzada. Entonces repetí claro. como un loro. Debe de En ser avanzada avanzada. uno cuando dimos toda la parte de inversiones y Y me ahí, suena más mirá que los que instrumentos financieros era de la uno. está. Entonces, ¿qué les quedó? Que es lo importante. Vos imaginate, Tatiana, que llega, vos estás en un estudio, llega un empleado tuyo y te pregunta, che, ¿qué son los instrumentos financieros? Y está bien, por ahí le decís, mirá, me tengo que ir, estoy apurada, no sé cuánto, pero tenés que revisarlo rápido para decirle al tipo mañana, ¿no? Este, ¿A dónde vas? A verlo. Vas a los apuntes de avanzada uno, está listo, bien. ¿A dónde más vas a verlo? Para empezar, vas a la NIC 32. A eso me refiero. O sea que toda duda que tengamos, no discutible, una cosa no nos gusta, pero digo, normativamente no discutible es las definiciones que encontremos en la norma. Digamos, mira, un instrumento financiero es esto. Después podremos tener ejemplos y discutir si estamos razonando bien o razonando mal, pero se elimina toda discusión, como yo les decía, cuando se va a la normativa. Es habitual, que digo, pues les pasa a un pueblo, y a mí de estudiante también me pasó en su momento, vamos a ser claros, porque uno, digo, yo les digo siempre, no podemos hablar de Colón ahora. La de Colón allá no había GPS, ¿no? Esto es lo mismo. Uno a veces intenta explicar con un ejemplo cuando no tiene claro bien qué es. Y, y a veces lo que uno aprende, a veces lo termina aprendiendo con el ejemplo. Ustedes se darán cuenta que yo soy muy duro con la parte normativa, la parte, no digo teórica porque no es teórica práctica. Teórica y enseguida la práctica. Y así es como debe ser, porque si no, nosotros pasamos a aprender ejemplos y no aprendemos el concepto. Cuando aprendemos el concepto, ningún ejemplo se nos va a resistir, ninguno, créanme. No existe eso de hacer 50 ejercicios. Si tengo que hacer 50 ejercicios para aprender algo que no entendí, porque va a aparecer el 51 y me va a parecer distinto. No existen tantos ejercicios diferentes cuando uno el concepto lo tiene claro. Entonces, por eso, nuevamente, voy a tratar de hacer una introducción de a qué se refiere con instrumento financiero. Primero les voy a mostrar en la diapo una definición y después vamos a hacer un raconto histórico. Bueno, el alcance, y ahora esto lo vamos a ver. Pero un instrumento financiero es un contrato. Un contrato entre partes, correcto. Pero un contrato entre partes que tenga ¿qué? Bueno, que dé lugar simultáneamente a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra. Dicho así, está entreverado. Digo, entreverado para poder entenderlo de una. Pero razonemos esto. Vamos a leer solo el activo financiero y algunas definiciones arriba y me voy a ir un ejemplos con un Excel. Instrumento financiero se define un contrato por el cual, producto de ese contrato, alguien tiene un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Entonces,
Esto es como que yo tengo que seguir leyendo y digo, si un instrumento financiero me da lugar a un activo financiero, paso a preguntar qué es un activo financiero. ¿De acuerdo? Y me paso a preguntar qué es un pasivo financiero y qué es un instrumento de patrimonio. Porque si la definición contiene tres cosas que las tengo que explicar, tengo que entender las que están adentro. Y un activo financiero, cualquier activo que tenga estas características, que sea efectivo, que sea un instrumento de patrimonio de otra entidad, y acá se le mezclan los cables, me imagino, a ver, o un derecho contractual. Tengo un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero, o al intercambiar activos y pasivos, es condición favorable para mí, potencialmente favorable para mí. Ya que producto de ese intercambio, yo tendría una condición favorable, por eso sería un activo. Ya se van dando cuenta que si yo al intercambiar tendría una condición desfavorable, para mí sería un pasivo, para el otro sería un activo financiero. Bueno, ahora, está entreverado esto. ¿Ayuda un poco a la definición? Capaz que no. Vamos a empezar con esto. Activos financieros, y me voy a ir a un Excel a escribir algunas cosas, o así, hacemos de cuenta como que estamos en un pizarrón. Bueno, a ver, la parte de activo financiero. Vamos a poner un poco de historia primero, perdón, vamos a explicar algo primero. ¿Se acuerdan cuando yo tenía una venta a crédito? ¿Ya? Si yo vendo a crédito, la otra empresa, estamos en contabilidad cero, ¿no? Procedimos no sé cuántos casilleros. El otro compra a crédito. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo les digo, por eso trato ahí, Jorge, del comentario que vos tenés, que todos lo vivimos, es aprender cómo se hacen las cosas, pero no sabemos para qué. Porque a veces o no nos lo explican, o no tenemos el tiempo para procesarlo en ese momento, tenemos que dar varios parciales y estamos intentando aprender para sortear vallas, ¿no? Que son lo parcial. Cuando alguien tiene una venta a crédito, ¿no? Voy a poner acá un estado de situación de repente, de un lado más grande del otro, no importa. Otro tiene quedó deforme, no importa, es así, activo, no, como terrible activo tiene esta empresa, mucho más que pasivo, quedó más grandote, en una venta a crédito, ¿no? Todos están acostumbrados y dicen, ¿qué asiento hacían? Cánteme el asiento de una venta a crédito. Deudores ¿Qué por asiento venta. hacían? Deudores por ventas. ¿Ya? De esto se acuerdan todos porque es como acordarse de un corolario. Ventas y costo de ventas a mercadería. Listo. Ahora, la otra empresa, ¿qué asiento hace? Mercadería. O sea, con la misma, con el mismo documento, mercadería Acreedores por compra. acreedores por compra. Entonces, esta persona, producto de este contrato, de acá, genera
un derecho. Tengo el derecho de cobrarle a fulano de tal, porque acá, vamos a ser claros, yo tengo la mercadería acá, cuando vendo, la tenía en stock, y esta mercadería, verán que fue por algo le puse, es una grande. La mercadería bajó. ¿Por qué? Saqué mercadería. En el estado de resultado tengo ventas y costo de ventas simplemente porque es un tema de presentación que estamos todos acostumbrados a no netear las cosas. Y bueno, y así históricamente en aquellos decretos 103/91 y después quedó no netear las ventas con los costos de ventas, sino es un merengue. Porque así yo sé exactamente cuánto vendo y cuánto me cuesta lo que vendo. De cada producto, de cada línea, los descuentos por separado, bla, bla, bla. Cuanto más tengamos una apertura de un plan de cuentas, mejor para la gestión. ¿No? Que de última, la contabilidad no sirve para más nada que para, o bastante sirve, para la gestión de la empresa. Entonces baja la mercadería y aparece un activo que es deudores por venta. Me genera un derecho a mí producto de haber vendido algo. El otro incorpora una mercadería, obviamente, el cual le entra a su activo, pongamos así, sube, y automáticamente se le genera un pasivo. Entonces, el concepto de activo y pasivo en una transacción siempre fue, y deberíamos verla, como yo siento que tengo un derecho, alguien tiene que sentir que tiene una obligación, si no yo no tengo el derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? El antiejemplo de esto son los temas matrimoniales. Uno siente que tiene el derecho y el otro también siente que tiene el derecho, y ahí es cuando empieza la pelea y los líos y los relajos. ¿Por qué? Porque es difícil que en las relaciones que no son contractuales uno sienta un derecho y el otro sienta una obligación. Generalmente termina el lío. Bueno, cuando hay un contrato, en este caso, es clarísimo que si yo compro algo, tengo que pagarlo. Tengo un sentimiento de que tengo que pagarlo. Y el otro, cuando me vendió a crédito, tiene un sentimiento que tiene que cobrarme. ¿Cuánto exactamente lo que yo tengo que pagarle? ¿De acuerdo? Ese contrato da lugar a un activo financiero, un pasivo financiero. Siempre y cuando deudores por ventas califique como la definición de activo financiero. Si este es un activo financiero y este es un pasivo financiero, este contrato es un instrumento financiero. La venta, la factura. ¿Correcto? ¿Por qué es un instrumento financiero? Porque es un contrato entre dos partes en el cual genera un activo financiero para una parte y un pasivo financiero para otra. Acá están asumiendo, que yo todavía no les terminé de definir, por qué deudores por venta es un activo financiero y por qué acreedores por compra es un pasivo financiero. ¿Se entendió hasta ahora? Bien. Activo financiero, dijimos, es la caja, el efectivo y todo contrato en el cual, producto de él, yo vaya a recibir efectivo u otro activo financiero. ¿Yo qué voy a recibir cuando cobre deudores por ventas? Un activo financiero. Entonces, deudores por ventas es un derecho, yo tengo a recibir un activo, un activo. ¿Qué activo? Caja. Estamos de acuerdo que dice deudores por ventas que me van a pagar con efectivo, no con un pato o una gallina, ¿no?
Vamos a empezar por eso. Vamos a suponer que no me van a entregar un pato, producto de un trueque, sino que me van a entregar plata. Entonces, producto de esto, de este contrato, dice que yo voy a tener un deudor, voy a tener un derecho con un documento a recibir dinero. Por eso es un instrumento financiero y el deudores por ventas es un activo financiero y caja es el activo financiero por excelencia. Acreedores por compra, del otro lado. Producto de este contrato, esta persona, la otra empresa, siente la obligación de que tiene que entregar algún activo pasivo, pero entregar algún activo para cancelar esa obligación. A menos que sea un pato, una gallina o algo por el estilo, está entregando quizá dinero, entonces es un pasivo financiero porque debe cancelarlo con sus activos financieros. Le tiene que entregar parte de la caja o le tiene que entregar algún activo financiero. ¿Correcto? Sí. Esto va de la mano con algo que ustedes ya vieron, que se acuerdan que era, ¿se acuerdan cuando vieron activos monetarios? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que terminaban un ejercicio con un RDM que nunca les daba, generalmente? Todos los alumnos se me quejan de lo mismo, que el RDM nunca les da. Y todavía no entiendo por qué no hacen un ejercicio los docentes uno y que dé y lo aplican de GNS solo. ¿Por qué nunca les da RDM? ¿Ah? Pero bueno, dejando eso de lado, que es lo que me cuentan ustedes, el activo monetario, ¿no?, era el derecho a recibir una cantidad, era el efectivo, obviamente, pero era la unidad monetaria, pero era el derecho a recibir una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias. ¿Ah? El pasivo era lo opuesto. Entonces, ¿por qué se decía monetaria? Porque deudores por ventas calificaba como activo monetario. Tienen una relación muy grande con el activo financiero. Activo monetario. Porque yo tengo el derecho a recibir una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias para su cancelación. Si yo tengo 1.000 pesos para cobrar, ¿qué me tenés que dar, Matías? 1.000 pesos, dólares o lo que sea. Entonces vos tenés que tener 1.000 pesos acá y me pagás con 1.000 pesos. Yo no te voy a aceptar, a menos que sea un tema de negociación y se documentará, una quita, una rebaja, no sé cuánto, que sea, pero el documento dice 1.000. Podés llegar a ver que dice un conforme, llamarle de alguna manera, un documento cualquiera que dice debo y pagaré no sé cuánto, abajo firmas vos y dice 1.000. Claramente hay una cantidad, hay un derecho que se va a cancelar con una cantidad determinada o determinable, dice, vamos a decir determinada, acá más, así me ahorro una palabra, de unidades monetarias. Otros ejemplos ¿cómo es?, de activos monetarios. ¿Cuáles son? Díganme otro. Recorran el estado de situación. Arranquen de arriba. Cuando pido un préstamo al banco, ¿puede Cuando ser? pedís un préstamo al banco tenés que pagar. En lugar de acreedores por compras, será una deuda financiera. Ahí va. Esa deuda financiera que vos sentís, el banco contabilizó acá que tiene un derecho para cobrarte. Un crédito vigente, Sí, por ejemplo. Bueno, esta deuda financiera, ya te voy a matar, 150.000 dólares.
$150.000. ¿Con qué la tenés que cancelar? La tautología, la respuesta. Y con 150.000. Claro. Y cualquier cosa que le des al banco te va a decir, no, Natalia, estás debiendo. Acá dice 150 y vos tenés la obligación de entregar una cantidad de unidades monetarias que sumen 150.000. Y el otro tiene el derecho de recibir, ¿ah? Deudores por ventas, ese si es con una empresa X. Si fuera con un banco, acá diría créditos vigentes con él. Fuera el banco. ¿Ah? Espera recibir 150. Y si no le da 150, te dice, estás debiendo lo que falta. Bien. Arranquemos por el principio. La caja es un activo monetario. Sí, Sí, Claro. Porque Sí. es el efectivo o el derecho a recibir una cantidad de unidades monetarias. Es como tautológico. La caja, obviamente, es el activo monetario por excelencia. Y después empezamos a revisar las inversiones temporarias. Depósitos a plazo fijo, inversiones, y acá vienen todo lo que ustedes me decían. El bono que compré, el instrumento X que compré, todo lo que compré, ¿es monetario o no es monetario? Bueno, hay algo muy simple que uno puede decir, ¿para qué miro el número? ¿Está acá puesto con letras? Sí, está, es monetario. Lo tengo que pagar. ¿Cuánto tengo el derecho a recibir yo? Y tengo el derecho a recibir este monto que dice acá. ¿Por qué digo determinado o determinable? Porque capaz que es la cantidad de dinero más sus intereses, no sé cuánto. Entonces tendré la parte a recibir más los intereses a cobrar. Entonces, intereses a cobrar también esta parte es dentro de ese contrato que yo voy a recibir. ¿Está clarito cuántos son los intereses a cobrar? Y bueno, podrá decir un monto o podrá decir el 6% de tanto. Listo, es determinable. Conclusión, es monetario también. Y si sigo para acá, deudores por venta, acreedores varios, o sea, si yo tuviera de repente esperando para recibir plata de la casa matriz, ¿cuánto me va a mandar? Tanto. ¿Tengo el derecho? Bueno, ahí hay que ver si tengo el derecho o no. ¿Y se acuerdan que ustedes, cómo hacían el RDM? ¿Cómo calculaban el resultado por desvalorización monetaria? Vean que no se acuerdan porque dentro de 6 meses y pico ya están prontos para delinquir. ¿Qué era el resultado por desvalorización monetaria? El nombre lo dice, ¿no? Resultado. Juan Ibarburu, ¿no? La vieja está ahí y dentro de 6 meses la tipa está así durita, sigue durita en el billete de 1.000, ¿no? No cambió. Entonces, 1.000 pesos son 1.000 pesos, puede decir alguien. Eso sí lo ve desde el punto de vista numérico. Desde el punto de vista de la capacidad de compra, dice, claro, yo con 1.000 pesos hoy no me compro la misma cantidad que 1.000 pesos mañana. ¿Se acuerdan que ustedes dividían en activos monetarios y no monetarios? Y ajustaban los monetarios. ¿Ah? La diferencia de ajuste era la desvalorización monetaria. ¿Y por qué ajustaban los monetarios? Precisamente por eso. Porque Juana está con la misma cara en el billete de 1.000 hoy que dentro de un tiempo. Entonces, ¿qué ajustó? Los no monetarios. ¿Se acuerdan cuáles ajustaban? mercadería Tatiana, era uno, Sí, ¿no? cuenta mercadería era uno. corporal, el ¿Por efectivo. qué? ¿Cuál? No te escuché. Perdona. ¿Cuál dijiste? Las partidas monetarias, ¿Cuáles ajustabas? las partidas Los monetarias. inventarios, ¿no?
las no monetarias ajustables. Ah, Como inventarios o activos fijos, capaz. Exacto. Entonces, quiere decir, por teorema de Descartes, ¿no?, que mercadería no sería monetario. Entonces, ¿cómo me explican que mercadería no es monetario? Con la definición. ¿Cómo le explican a un compañero diciéndole, no, 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 mercadería no es monetario? ¿Por qué? ¿Qué le dicen? Porque lo vimos en clase. No, no hay lugar. Porque es un producto que en realidad sos vos el que le das el valor. Anda la definición. ¿Dónde está el derecho a recibir derecho? Que vos tengas algo para vender. ¿Alguien siente la obligación de comprártelo al precio que vos querés venderlo? No. ¿Tenés un documento cuando vos tenés la mercadería en stock que otro tenga el derecho, la obligación de comprártelo a ese precio? No. Si hubiera un documento, sí, pero no lo hay. Vos tenés tu mercadería y la ponés al precio que vos querés. No tenés el derecho a recibir X cantidad de unidades monetarias. Vos tenés una mercadería que tenés el derecho sobre esa mercadería, porque tenés el control, la evaluás, lo que vos entendés, generalmente es al costo, y qué tipo de costo, y ahí vienen los métodos, bueno, que FIFO o que costo promedio ponderado, pero vos decidís evaluarla de una manera. Pongamos este ejemplo. Tatiana, vas a comprar un buzo al shopping, ¿no? Y le preguntás, ¿a vos cuánto te costó el buzo? ¿Cuál va a ser la respuesta de la vendedora? ¿Qué te importa la más barata? ¿No? ¿Te importa lo que gane yo en la empresa? Digo, el buzo vale, no sé, 2.000 pesos. ¿Qué te importa? No, no tengo idea cuánto me costó a mí. ¿Qué te importa? Bien, perfecto. Hay un precio de venta, pero cuánto es el costo es un tema interno de la empresa que lo costea para poder saber cuánto va a ganar después. Pero no tiene ningún derecho sobre nadie. ¿Me explico? Por eso, la mercadería no es un activo monetario. Porque vas a la definición y dice el derecho a recibir una cantidad determinada de unidades monetarias. No, no los tengo. Si aparece alguien y lo vendo y me genera una factura, ahí sí tendré el derecho a recibir una cantidad de unidades monetarias cuando eso se transforme en deudores por ventas, con un monto, un importe y un plazo. Pero mientras yo tenga la mercadería, me la puedo comer. La puedo tener de por vida y tengo que darle baja de repente bueno, si fuera verdura, ni que hablar, pero si fuera algo perecedero también. Un bien de uso. ¿Yo tengo el derecho a algo sobre el bien de uso? No, tengo el derecho de usarlo. Pero tengo el derecho de recibir unidades monetarias. Bueno, hay un truco en el cual yo cuando daba contabilidad 1 los enterraba de cabeza, vamos a ser claros, porque es verdad. El que me dijera que si tenía el derecho a recibir una cantidad de unidades monetarias con un bien de uso, digo, no, no entendiste nada, porque un bien de uso primero no puesto para la venta. Primera definición de bien de uso, así que ya arrancamos mal. ¿Ah? Solamente tendría que ser un bien desafectado. Ahora, ese bien desafectado, si no hay nadie del otro lado que me lo compre, por el simple hecho de yo tenerlo, no tengo el derecho a recibir. Piensen ustedes, tenés una radio para la venta, Tatiana, tenés un celular para la venta, tenés lo que quieras a la venta. ¿Tenés el derecho de recibir eso? No. Ahora, si tenés una inversión temporaria, alguien tiene la obligación de pagarte. Si tenés un deudor por venta, alguien tiene la obligación de pagarte, porque está en un contrato. Si tenés un crédito, tenés el derecho a cobrarle y alguien tiene el derecho de pagarte.
Si tenés una mercadería, la tenés ahí, a ver si la vendo. No tenés el derecho. ¿Se entiende? Porque esto es fundamental entenderlo. Porque con la misma lógica, estos no son instrumentos financieros. No son activos financieros. No son activos monetarios. Siguiendo el mismo razonamiento, no son activos financieros. Porque el contrato, que producto del cual yo tengo el derecho a recibir un activo financiero, y activo financiero lo defino como caja, o ese derecho a recibir, ¿verdad?, caja o un activo, no lo tengo. Acá hay un tema que después hay que estudiarlos porque son muy complicados. Por ejemplo, si yo tengo el bien y hago un contrato, les pongo un ejemplo, miren, para que entiendan bien. Yo sobre el bien de uso lo alquilo. ¿Ah? Te alquilo, Matías, el apartamento que yo tengo. El bien de uso no es un activo financiero, pero el contrato de alquiler sí. Porque del contrato de alquiler, que va sobre un bien, tengo el derecho todos los meses a que vos me pagues X cantidad de plata. Entonces yo podría contabilizar intereses a cobrar, alquileres a cobrar si quisiera. Y vos vas al mes y sentís la obligación de decir tengo que pagar el alquiler. Y si no lo pagaste, no importa, contabilizarás alquileres a pagar. Tanto sentís ese derecho que tenés que contabilizarlo. En los pagos de sueldo pasa lo mismo. Producto que una persona trabajó, el patrón siente la obligación de pagarle y el empleado siente el derecho de cobrarle. Entonces, esos son activos financieros que se generan, o pasivos que se generan, producto de un bien, producto de una mercadería. Entonces alguien me dice, sí, pero cuando vendo la mercadería, agarro caja o bárbaro. Pero cuando nace ese contrato de venta, generás el activo financiero o el pasivo financiero. No por el hecho de tener el bien, no por el hecho de tener el bien de cambio o de tener el bien de uso. La misma lógica que se aplicó para activos y pasivos monetarios es la misma lógica que tenemos entre activos financieros y pasivos financieros, porque es lo mismo, más o menos. ¿Se entiende esto? Entonces, ahora, en las definiciones, un bono. ¿Qué es un bono? Alguien emitió deuda financiera, emitió un bono. Esta empresa emitió una ON, ponele, como dijo Laura, emite una ON. Se compromete a pagarle a quien la compre. El que la compra tiene el derecho a recibir lo que éste se obligó a pagarle. Este tiene un pasivo financiero, este tiene un activo financiero, producto de ese contrato. En deudores por venta, recién lo expliqué. En el banco, en créditos vigentes, cuando yo le doy un préstamo a Matías, Matías siente la obligación de pagar el préstamo, tiene un pasivo financiero, yo tengo un activo financiero, el derecho a cobrarle un activo financiero para las cancelaciones o plata. Después, la norma ahí menciona que cuando hay intercambio de activos y pasivos financieros, puede ser que alguien tenga una condición potencialmente favorable. Alguien está intercambiando, che, te entrego esta deuda y te entrego este activo a cuenta de esta deuda y me está entregando papeles por papeles, ¿no? Matías, tengo una deuda contigo, te doy unos conformes que tengo con Laura, tomá. Y bueno, y capaz que, bueno, producto de eso, capaz que te estoy dando algo que no tiene la evaluación actual hoy, te estoy dando, ponele, un bono, capaz. ¿Que te puedo pagar mi deuda con un bono del Estado? Y vos me decís, dámelo. Este no tiene un mango, por lo menos le agarro el bono. ¿Y cuánto vale el bono? Y hoy vale tanto, pero después yo qué sé. Entonces, producto de ese intercambio, puede ser que uno visualice
una condición favorable, estoy ganando con el bono, encima, además de estarle cobrando, o estoy marchando. Producto de tener esa condición favorable o desfavorable es que vos vas a sentir que tenés un pasivo, Matías, o yo sentiré que tengo un activo, y al revés. Yo un activo y vos un pasivo. Producto del intercambio del pato con la gallina, que no es financiero. ¿Ya? Para vos será más importante el pato, para mí la gallina. Bien. Y cuando dice instrumentos de patrimonio, es cuando se emiten, precisamente, no se emiten obligaciones. Se emiten instrumentos de patrimonio. Ejemplo, excepciones. Ese es un instrumento de patrimonio. De patrimonio por naturaleza, pero también cuando son considerados instrumentos de patrimonio cuando yo compro parte de esta empresa. Acuérdense que ustedes cuando alguien compraba una empresa o tenía parte de una empresa, ustedes lo evaluaban al BPP, por ejemplo. Lo evaluaban al BPP y lo incorporaban en el activo. Entonces, acá en inversiones temporarias, yo capaz que tengo parte de esta empresa. ¿Y a cuánto lo evaluaré? Y bueno, será, evidentemente, los activos menos los pasivos. De último. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que esta empresa adentro en su patrimonio tiene 2 millones de dólares y yo tengo el 50%, acá tendré 1 millón de dólares. Tengo una inversión, ¿no?, en patrimonio propio de otra entidad. Lo de comprar acciones es lo más claro. Compré el 50% de las acciones, tengo el 50% de las acciones. Listo. Y es eso, de última. Porque tener acciones de la empresa no es ni más ni menos que tener el valor de sus acciones. Y el valor de sus acciones se da por el mercado, pero en teoría, por eso digo en teoría, no sería más que el reflejo de lo que vale la empresa. ¿Cuánto vale la empresa? Y la empresa debería valer el activo menos su pasivo. Sabemos que no siempre es ahí, porque también ustedes vieron el concepto de mayor valor. O menor valor, ¿no? Cuando algo está en liquidación se lo tiran por la cabeza. O mayor valor, yo qué sé, cuando por ejemplo están comprando algo que tiene un plus o tiene una marca atrás o algo por el estilo y dicen, no, esto vale tanto más. Bueno, están dispuestos a pagar el mayor valor por esa empresa. Pero no pueden contabilizar por un mayor valor. Cuando contabilizan, yo qué sé, cuando consolidaban, ¿se acuerdan? Les pongo un ejemplo, el Banco Itaú tiene la FAP. ¿Cuánto dio de ganancia la FAP? Tanto. Bueno, ¿cuánto puede contabilizar? Lo que dio ganancia, no puede contabilizar el patrimonio, no puede contabilizar más. ¿Ah? ¿Cuánto vale esta empresa? Tanto. Bien, entonces contabiliza ese monto. Y ustedes pasan línea a línea, cuando consolidan, poniendo lo que trae de las inversiones en otras empresas. ¿Se entendió esto? Entonces ahora vamos de vuelta a la diapo con la definición. Instrumento financiero. Bueno, vamos a activo primero. Cualquier activo que posea esta forma. El efectivo. Bueno, es un activo financiero por excelencia, por definición. Cualquier cosa que se transforme en efectivo es un activo financiero. Entonces, el activo financiero por excelencia es el efectivo. Y vamos acá a la segunda parte. Un derecho contractual. Tengo que sentir un derecho para que yo tenga un activo financiero. ¿Por qué? Para que sea un activo financiero, primero tiene que ser un activo. A pesar. Tiene que calificar como activo. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque si no califica como activo, no es ni financiero, no tiene apellido. Eso, ya está. No es activo y punto. Derecho contractual. ¿A qué? A recibir efectivo.
el activo financiero por excelencia. U otro activo financiero de otra entidad. Me está entregando un deudor por venta que él tiene, yo lo acepto. Me está entregando, como yo le decía a Matías, te entrego un bono que yo tengo, te entrego activos financieros que yo tengo, y vos los tomás. ¿Tenés un derecho sobre eso? Porque cuando hicimos un contrato yo te digo, al vencimiento yo te voy a entregar este bono que es mío. Desde ese momento tenés derecho sobre ese bono, está escrito. Habrá que evaluarlo, pero está escrito que vas a recibir lo que valga ese bono. ¿Tenés un derecho? Tenés un derecho. Y si intercambiamos activos y pasivos en condiciones que sean favorables para vos, tenés un derecho. Eso es un activo financiero. Si tenés un instrumento de patrimonio neto de otra entidad, también es un activo, pues es una inversión que hiciste. Tenés el derecho a recibir los dividendos de la otra entidad, o si se liquida, ¿ah? Los dividendos no sabes cuántos son, pero si se liquida la empresa, vos sos dueño del 50% de esa empresa. Entonces el 50% de lo que tenga esa empresa es tuyo. Vos sos dueño de esa inversión, de un instrumento de patrimonio neto de otra entidad. Y acá, bueno, es un tema que lo dejamos para estudio, que es contrato que puede ser liquidado mediante instrumentos propios en ciertas condiciones. Con la definición de activo, la de pasivo, viene de inversa, ¿no? Cualquier pasivo es una obligación en lugar de un derecho. De entregar efectivo, no de recibir efectivo. Y de entregar un activo mío a otra entidad. Le tengo que entregar plata, le tengo que entregar el crédito por venta que tengo, le tengo que entregar la inversión que tengo, algo le tengo que entregar. O de intercambiar activos financieros o pasivos en condiciones desfavorables, al revés del sentimiento que tiene el otro. O un contrato que pueda ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio. ¿También? Bueno, ¿y cuál es la definición de instrumento de patrimonio? Es un concepto residual, como conocemos la definición de patrimonio. Cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual entre activos y pasivos de la entidad. Bien, producto de esto, ahora sí, vamos al inicio. En esta NIC, lo importante siempre en una norma es ver el alcance. Como cuando ustedes hacen un trabajo, un proyecto. ¿Qué vamos a ver en este proyecto? Vas a ver esto. Y ahí dicen, y yo puedo ver otras cosas, como por ejemplo, sí, y la participación en subsidiaria. No. Participación en subsidiaria, tenés que ir a la 27 y la 28. Ah, que no está acá la 32. No está. Y esos derechos sobre los empleadores, no, tenés que ir acá. Y las combinaciones de negocios, tenés que ir acá. Y los contratos de seguros, que también tienen que ver con instrumentos, hay una NIC específica. Y los pagos en acciones, no, tenés que venir acá. Entonces, es tan importante el alcance de una norma simplemente para saber dónde tengo que ir a leer. ¿Está? Esto simplemente lo saqué del comienzo de la ley 32, ¿no? Está en la normativa. Bueno, y aparece la palabra valor razonable, generalmente confundida con valor de mercado. ¿Quién me va explicando la diferencia entre valor razonable y valor de mercado? Valor razonable lo entienden porque está escrito ahí, ¿no? Yo tengo, ¿por cuánto intercambiaré un activo o cancelaré un pasivo entre un comprador y vendedor debidamente informado, léase groseramente, que no se jodan entre ellos,
y en condiciones de independencia mutua, no que yo le esté comprando a mi hija y armamos un precio. ¿Ah? O sea, es una compra libre, una venta libre. El valor razonable es el importe por el cual se puede ser comprada la banana en la feria. No es un activo financiero, claro. Simplemente pongo el ejemplo de mi querida banana. Yo voy a comprar una banana en la feria, ¿y cuál será el precio adecuado de la banana? El valor razonable de la banana. Y bueno, tenemos que estar informados, yo de lo que vale la banana, el otro sabe que yo estoy informado, no me va, porque si me quiere joder, yo voy a decir, está muy cara la banana y me voy para otro lado, y en condiciones de independencia mutua, no que sea mi padre el feriante y yo voy y me da la banana gratis, ¿no? O a 2 pesos. Ese es el valor razonable. ¿Y el valor de mercado? ¿Qué es? Lo han escuchado mucho ese concepto. Próximamente en esta sala, semestre que viene, con mercado capital. Pero, ¿qué será el valor de mercado? Lo dice la palabra, ¿no? El que determina la oferta y la demanda. Claro, es bien, sí, pero ¿qué diferencia entonces tiene con el valor razonable? A ver, el valor de mercado. Lo que pasa es que el valor, yo de repente puedo ver que el valor de mercado ronda entre tal precio y tal precio, y dentro de eso pongo mi valor razonable y hago un acuerdo con la persona que me lo va a comprar. Más o menos. Bueno, El ¿Por del qué? mercado vendría a ser como el valor real y el razonable, el estimado tuyo, ¿puede ser? Ahí va, más que estimado es el deber ser el valor razonable, ¿ah? Y el valor de mercado es lo que marcó el mercado. Punto. ¿A cuánto se vendió la banana? Y se vendió la banana de mañana, se vendió a tanto, de tarde se vendió a tanto, ya cuando se estaban por ir, que se le podría la banana, la entraron a regalar. El valor de mercado, el precio de mercado es eso. Quiero comprar un bono. ¿A cuánto cotizó ayer ese bono? Ese fue su valor de mercado, porque quiere decir que alguien estuvo dispuesto a pagar ese precio. ¿Sí? El valor razonable es el importe que debería ser intercambiado en condiciones óptimas, en condiciones de todos debidamente informados, independencia mutua, o sea, el mundo de Oz es el valor razonable. A veces el precio de mercado, la idea es que coincida, porque cuando vos tenés precios de mercado que son al valor razonable, decís, tengo un mercado, digo, saneado, ¿ah? Sin externalidades, sin cosas raras que hagan que me estén afectando ese valor. ¿Cuánto es el valor razonable de los morrones? Bueno, ya vieron que si llueve más, llueve menos, vienen y el precio de mercado lo terminan marcando si hay mucho morrón, poco morrón, o fíjense que a veces han tirado cosas en la ruta, ¿ah? Me acuerdo, tiraron naranjas en la ruta para no bajar el precio en el mercado. ¿Por qué? Porque si hay demasiada naranja, sale más barata la naranja. Entonces, cosas de ese estilo. Entonces, el valor razonable es el valor que ojalá el valor razonable sea el precio de mercado. Ojalá. No siempre sucede. ¿Por qué? Como por ejemplo, el valor razonable de una empresa, decimos, vamos a valorarla al BPP. Ahora, ¿me la compran ese valor? Capaz que no. Por ejemplo, ¿cuánto vale una farmacia? Dicen, 3 balances. ¿Cuánto vale una panadería? Tantos balances. ¿Cuánto vale? Y eso no tiene nada que ver con el estado financiero. Es un tema de cuánto sería el valor económico, ¿ah? Que difiere del valor contable. Les cuento otra. Cuando se vendió un banco, ¿de acuerdo?
¿Cuánto valía que ese banco tuviera un paquete de tarjetas de crédito? ¿Cuánto valía cada tarjeta de crédito? La contabilidad no, nada. Puede no estar a la venta. Pero vos querés comprar esto, mira, yo tengo un paquete de 100.000 tarjetas de crédito. Y el costo de conseguir cada uno de los clientes para esto es caro para vos, entonces yo te lo vendo. Bueno, la empresa terminó costando más, en ese caso. Él estaba vendiendo un know-how con una clientela dentro, vamos a llamarlo de esta manera. Bueno, entonces, el valor razonable es a lo que nosotros debemos valuar los instrumentos. ¿Cuánto vale un instrumento? Y bueno, no vamos a ponerle el bono lo que no vale. No vamos a ponerle algo lo que no vale. Simplemente que después el precio de mercado, ojalá sea el valor razonable para estar en un mercado profundo y sin problemas. Ejemplos de activos y pasivos financieros. Estos ejemplos, aclaro, son, ustedes les van a parecer fáciles, pero para que les vayan perdiendo el miedo, los saqué directamente de la norma. Son los ejemplos de la norma, no los armé yo. Y esto es un tema de economía, ¿no? O sea, ¿para qué caramelo me voy a poner a idear cosas que ya están hechas? Entonces, para que vean que no es tan cuco ir a la norma, lo único que uno, el que escribe ahí sí, parece que no, escribe todo juntito, está feo para leer la normativa contable, ¿no? No está indentada, prolijita, no está medio entreverus. Pero los ejemplos son los mismos que figuran en la norma. Entonces, la moneda es un activo financiero. ¿Por qué? Lo leo simplemente, no porque usted no sepa leer, sino para aplicar razonamiento. Porque representa un medio de pago. Entonces, es en base sobre la que se miden y reconocen todas las transacciones en los estados financieros. O sea, en función de lo que se representa la caja, perdón, la caja no me corrijo, porque caja es efectivo y puede ser equivalente a efectivo en algunos casos. Cheques al cobro están dentro de caja. Entonces me corrijo, efectivo. El efectivo no es ni más ni menos que se representa no mediante una J como en un RUMI, sino se representa mediante una letra, un número. Entonces, ese número es precisamente en lo que se van a medir los estados financieros. Por eso se entiende que la moneda, el efectivo, es un activo financiero por excelencia. Además, es el medio de pago. Es con lo que se paga, con el billete, ¿no? Ahora podemos decir que pagamos con una tarjeta. Bueno, por eso, aprovecho a pasarles el aviso también de la otra materia, por eso cuando vean la parte de emisores de dinero electrónico, una tarjeta de las que emite, yo qué sé, Red Pagos, y la recargan, por eso es un medio de pago, porque ustedes pueden pagar con eso. Es como que Juana Ibarburu, y es un disparate, es como que Juana Ibarburu esté adentro de la lectora, de la parte negrita de la tarjeta, si hubiera, bueno, está ahí metida la vieja. Entonces, es un medio de pago precisamente porque ustedes pagan con eso. ¿Ah? Cosa que se les complicó al supervisor en su momento, porque para ver el M0 cuánto dinero hay en poder del público, ya no es solo los billetes que haya, sino además cuánto dinero tengan en esos medios, otros medios de pago. ¿De acuerdo? Bueno, conclusión, o el dinero electrónico, como le llaman. Conclusión, esto es claramente porque el efectivo es un activo financiero por excelencia. Un depósito de efectivo en un banco, yo deposité dinero en el banco, cuando ustedes depositan dinero en el banco es un contrato. O sea, tienen un contrato de caja de ahorros, de cuentas corrientes, de lo que sea, ¿no? O de plazo fijo. Y el contrato, que ustedes nunca lo miran y hacen así en la firma y lo entregan, lo que dice es, bueno, dice muchas cosas. Entre lo más simple que dice es, bueno,
ustedes están depositando y cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Dentro de los derechos de ustedes son no sacar más plata de la que hay, entre otras cosas, fuera una cuenta corriente, no se tienen que liberar, y el banco también tiene la obligación de devolverles ese dinero. Por eso es un pasivo para el banco. Yo pongo plata en el banco, yo tengo el derecho de ir a sacarla cuando tenga ganas, y el banco tiene la obligación de entregármela cuando yo vaya a hacer la pida. Por eso es un activo financiero para mí, es un pasivo financiero para el banco. ¿Claro? Me miran como si fuera, como decía mi abuelo, como vaca mirando la vida, ¿no? Sí. Pero No, sí, se entiende. se entiende, ¿no? Sí, sí. Porque vieron que después presté atención. La vaca está siempre así. Pase lo que pase, no es imperturbable. Bueno, un depósito en efectivo en un banco es similar a un activo financiero porque representa para el depositante el derecho contractual, lo que les dije recién. Sigamos avanzando un poquito más dentro de los niveles de activos. Ejemplos comunes de activos representan un derecho a recibir en el futuro las cuentas por cobrar. Ya lo vimos, deudores por venta. Las cuentas por cobrar. Yo tengo una cuenta a cobrar, tengo un activo financiero y el otro tiene un pasivo financiero, porque hay un documento que avala esa cuenta a cobrar. Un vale a pagar, un préstamo a pagar o a cobrar. También lo dijeron. Si yo tengo que pagar un préstamo, tengo un pasivo financiero, el otro tiene un activo financiero. Las obligaciones o los bonos, como decías Laura, un bono, yo tengo que cobrar el bono, yo tengo el sentimiento que tengo que cobrarlo, alguien tiene la obligación, siente la obligación. Y ese bono, en este caso que fue un bono del Estado, el Estado tiene la obligación. No estamos hablando acá que si llevan, qué tipo de contabilidad llevan. Yo tengo el derecho, el otro tiene la obligación. Si no llevamos contabilidad, porque las personas físicas no la llevamos, más que en un papel higiénico o un Excel en casa, y el Estado no puede llevar de la forma que se llevan las empresas, porque cómo contabilizan los árboles, la vereda, los cosas, no pueden. ¿Cuánto vale el aire? ¿Cuánto? Entonces lo hace por el concepto de lo percibido. Entonces, el patrimonio del Estado es difícil, ¿no? ¿Cuántos arbolitos tenés? ¿Cuántos arbolitos tienes? Se rompe un arbolito, baja el arbolito. Imagínense hacer revaluación de los arbolitos, ¿no? O sea, ya sería de loco. Imposible en el Estado hacer eso. Por eso, emiten obligaciones, tienen la obligación. Hasta ahí estamos bien. Y es financiero. Bueno, esto es lo mismo que dije recién. Otro tipo de instrumento financiero es aquel donde el beneficio económico a recibir o a entregar es un activo financiero distinto del efectivo. Ejemplo. Recién lo mencionaba yo contra Matías. Una deuda puede ser, pagaré, esto significa que es español. Una deuda puede ser cancelada mediante los títulos de deuda pública. ¿Eh? Yo digo, la deuda que tengo contigo, Laura, te entrego el bono. Te entrego un bono. Bien, al tenedor del derecho contractual, es el papel que dice que vos tenés derecho a recibir un bono, vas a tener un derecho. Y yo voy a tener la obligación de entregar ese bono para cancelar una deuda X. El activo financiero que vos tenés se va a cancelar con otro activo que te voy a dar, en este caso. Y acá está el ejemplo, los bonos son activos financieros porque representan para el gobierno una obligación de pagar en efectivo. A menos que sea argentino, el bono que no paga nunca, ¿no? Pero digo, es un chiste malo. El pagaré es por lo tanto un activo financiero para su tenedor y un pasivo para el emisor. Bueno, es lo mismo. Un derecho o una obligación a recibir, entregar o intercambiar instrumentos financieros en sí mismo es un instrumento financiero. O sea, un papel, un contrato que diga que vamos a intercambiar activos y pasivos financieros
ese contrato es en sí un activo financiero. Perdón, un instrumento financiero, porque puede ser un activo o pasivo, ¿no? Para uno para otro. La cadena de derechos o obligaciones contractuales cumple la definición de instrumento financiero, siempre que lleve en el último término al efectivo. O sea, si al final, el último de todo, el bono, no sé qué, se cancela con plata, ok. O lo que sea, termina apareciendo la platita, es financiero. Si se termina entregando con una gallina, ya ahí se complica. No me pongan en la prueba una gallina. Ahora ven como, por ejemplo, cuando yo les decía que en una prueba yo puse la definición de pasivo financiero y una bestia me puso que era un jubilado, ¿no? ¿Cuánto había estudiado ese hombre? Pero Y ya se en este año, o sea, en cuarto, recibió, no, sí, en ah, cuarto, ya se recibió y obviamente me mandó ahí por LinkedIn que lo aceptara. Y yo dije, no, me hice el estúpido. No, o sea, a uno le quedan esas cosas, o sea, uno le queda el que estudia mucho y todo, ¿no? Me quedan todos, pero digo, el que estudia mucho, como, ¿no? Y el que está bestial también, porque así como con derivado me encajó uno, el yogur, la vaca y el yogur, la leche y el yogur, en pasivo financiero era este. Y era el mismo que me encajó que un cheque cruzado, era un cheque que se cobraba en el banco de enfrente. Y bueno, está, listo. o sea que Se tenemos recibe. esperanza de recibirnos. Sí, sí, sí. A ver, algún día sacó 6 ese muchacho. Pero a ver, salvó 58 materias, ¿no? Te das cuenta que 6 es una nota y por desgaste también termina estudiando y la sarta disparate. Después no la dice más y vos corregís lo que está en la hoja y bueno, estudió ese día. Pero te quedan esas cosas, te quedan. Esa sarta disparate. Lo único que uno pide es que esa sarta disparate después no las diga a otro diciendo que estudió nude, nada más. Pero bueno. Bueno, sigo. Tanto la capacidad de ejercer un derecho contractual como la exigencia de satisfacer una obligación pueden ser absolutas o pueden ser contingentes. Entonces acá empecemos a ver, lo que es real, está bien, un activo, un pasivo, se cancela. Y lo que es contingente, ¿será financiero o no será financiero? Esa apertura de carta de crédito que vieron en la otra materia, ¿es financiero o no es financiero? ¿Qué opinan? La carta de crédito en sí, ¿financiera o no? Y eso no era que era contingente si por el hecho de si en realidad el otro no pagaba. Ahora Bueno, digo cualquiera. entonces, dale. Y Eh, después pasa a ser cierto y entonces, ¿es financiero o no es cuando se financiero? Sí, ocurre. es financiero. Es financiero, porque termina de cumplirse el evento. Aparte, esta duda fue controversial. Ahora, la norma, por eso cuando yo dije esto lo saqué de la norma, este ejemplo es de la norma. Y este ejemplo está precisamente para levantar esas discusiones que se podía tener contra lo contingente. Me van a decir, ¿y si no se da? Bueno, si no se da, no se da. Ahora, si se da, había que tomar una definición. ¿Qué hacemos? Y acá aparece el ejemplo de la norma, reitero. Una garantía financiera es un derecho contractual del prestamista a recibir efectivo del garante que se corresponde con una obligación contractual del garante de pagar al prestamista en caso que se incumpla la obligación. Yo tengo que pagar a yo de banco, di una garantía y le tengo que pagar, le di la garantía a Paola, viene Tatiana a cobrarme y le tengo que pagar, evidentemente, si hubo un incumplimiento. O, bueno, o se ejecutó la garantía. El derecho contractual
y la corriente obligación existen por causa de una transacción o evento que ha sucedido en el pasado, la garantía, incluso aunque la capacidad del prestamista para ejercerse derecho y la exigencia hacia el garante para que se cumpla su compromiso sean contingentes, por depender de un futuro acto de impago. Paola no pagó. Entonces viene Tatiana. Un derecho y una obligación contingente cumplen, respectivamente, la definición de activo y de pasivo financiero, aunque tales activos y pasivos no siempre se reconozcan en los estados. ¿Entienden bien esto, no? Puede no estar reconocido ese activo y ese pasivo en el estado y sabés que tenés un compromiso financiero. Y pensado desde ese punto de vista, es tan lógico que si yo le doy una garantía a favor de Tatiana que venga a cobrarme, que pase un evento hace que eso se transforme en cierto y yo le tenga que pagar. Y no cambia el contrato fuera el mismo. Si se da este evento, tenés que pagar acá. Entonces, ¿va a ser cancelado? Sí, se termina pagando. ¿Paso a sentir a partir de un hecho contingente, si se da ese hecho, paso a sentir la obligación de pagar? Sí. A partir del hecho contingente, Tatiana dice, ¿tengo el derecho de cobrar? Sí. Cumple con la definición. Y se toma que como no hay nada posterior más que un hecho que está especificado en el contrato, de darse ese hecho, mientras no se da el hecho, quizá no esté en mis estados financieros, como activo y pasivo, porque va a estar como activo contingente para uno y pasivo contingente para el otro. Como contabilizan en comercio exterior la contingencia de una carta de crédito. La carta de crédito otorgada contra el beneficiario, contra la carta de crédito. Pero hasta que no exporte el tipo, no tengo que pagar nada. Si no exportó, no pasa nada. Pero si exportó, tengo que pagar. ¿Y con qué pago? Dinero. Entonces, es un contrato que de ahí nacen activos y pasivos financieros, por más que al principio sean contabilizados como contingentes. Pasan a ser cierto por un hecho. Se entiende, entonces, la norma entiende que deben contabilizarse ese contrato como un instrumento financiero, porque cumple la norma, digamos, de la definición de activo y pasivo financiero. ¿Correcto? Ya se van dando cuenta que si yo les pongo un ejemplo en una prueba, tienen que razonar. Por eso le pongo de tanto color a esto, porque si yo les cambio el derecho y en lugar de una garantía les pusiera una carta de crédito y me dicen, no, no lo vimos, ese ejemplo. Lo mismo. Y si viene alguien en lugar de una garantía, yo les digo acá viene porque tiene que, no sé, pidió en una licitación, producto de una licitación, que tuvo que pedir un aval en el banco, no sé. Es lo mismo. Entonces, es entender el concepto. Los activos físicos, y acá venimos a lo que se había adelantado, inventarios, propiedades, planta y equipo, los activos arrendados, los activos intangibles, no son activos financieros. Mercadería. Cuando digo inventarios, porque yo vi mercadería, es mercadería de reventa, es una parte del bien de uso, ¿no? En realidad es mercadería de reventa y productos en proceso, producto terminado, importación en trámite, bla, bla, bla. Todo lo que tiene que ver con que el producto lo compre para reventa o lo haga yo. Bien, el control sobre tales activos tangibles e intangibles crea una oportunidad para la generación de entradas de efectivo. El ejemplo del alquiler que yo le decía. Bien, me crea la oportunidad de hacer un arrendamiento para otro. Pero no da lugar a un derecho presente para la recepción. Por tener el bien,
Yo no tengo el derecho de recibir plata por la mercadería. Por la propiedad, planta y equipo. No tengo. Ahora, si hago un alquiler sobre ese bien, a ver, el activo en sí arrendado, el bien de uso arrendado, no es un activo financiero. Lo que es un activo financiero es el contrato de arrendamiento. Porque ahí en el contrato tengo el derecho a recibir y el otro la obligación de pagar. Ese es el ejemplo más claro. Bueno, y los instrumentos de patrimonio, acá tenemos las acciones, por ejemplo, ¿ah? Que no incorporan una acción de venta. Y algunos tipos de acciones preferentes. Bueno, acá vamos a hacer una cosa, se lo digo, vamos a ver hasta dónde llegue. Median es corto, como les prometí. Acciones ordinarias, ¿no? Y algunos tipos de acciones preferentes. ¿Recuerdan lo que eran las acciones preferentes, no? Derecho comercial. ¿Qué tipos de acciones había? Puede ser nominativas también, Está bravo, no entiendo un ¿no? caramelo porque se Igual. te entrecorta. Se ve que por... Ah, yo dije nominativas, pero no me en- acuerdo. no, pero como tipo de acción, por ejemplo, está la ordinaria, la preferente, no, la otra es la preferida. ¿Qué significa estos tipos de acciones? Son acciones de diferente responsabilidad para el tenedor, para, para quien la otorga también. En la acción ordinaria, ustedes, cuando se va a una empresa a liquidar, tienen el derecho a ir a la masa a reclamar contra su patrimonio, o sea, contra activos y pasivos. O sea, son parte de la masa dentro de los, posteriormente de los pasivos, vamos a ver claro. Tienen una acción ordinaria. Las acciones preferentes, en este caso, son las acciones que tienen alguna preferencia o preferidas en este caso, pero no importa, vamos a mostrar en detalle eso, que tienen alguna condición, como por ejemplo, les pueden pagar intereses sobre, independientemente de tener esa acción. Porque una acción uno puede cobrar un dividendo si hay dividendos o no, pero con alguna preferencia o privilegio puede ser que yo en ese tipo de acción pague un interés, que son las acciones con interés, se conocen. Entonces me paga un interés. Una de las condiciones es que esas acciones no tienen derecho a voto. Si no, bueno sería que tienen derecho a voto, se votan todos ellos lo que quieren. Entonces, tienen derecho a voz, pero no a voto, porque tienen un privilegio, ¿no? Y van, y están haciendo su privilegio antes que el accionista ordinario, evidentemente. Si este ordinario va sobre lo que quede, liquidado los pasivos, lo que quede. La media vaca que quede, o lo que encuentre. Bien. Entre ejemplos de instrumentos se incluyen las acciones ordinarias que no incorporan la opción de venta. O sea, una opción ordinaria que no tiene incorporado una opción de venta de esa acción. ¿Ah? Porque puede haber una opción de venta de las acciones. A veces alguien compra una acción y con la opción de vender eso. Entonces ahí va a recibir dinero. Vamos a suponer que no. Una opción ordinaria común. Así como los certificados, son certificados de participación, para la suscripción de acciones o acciones de compra emitidas, que permiten al tenedor suscribir o comprar un número fijo de acciones ordinarias, sin opción de venta, a cambio de una cantidad fija de efectivo u otro activo financiero. Entonces, esto es un instrumento de patrimonio. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga en ese número fijo de acciones ordinarias, sin opción de venta, quien lo emite va a tener una obligación y yo que lo tengo un derecho para cobrar sus dividendos, por ejemplo. Una obligación que tenga una entidad para emitir o comprar, bueno, esto
lo van a entender un poquito mejor cuando les ponga unos ejemplos que van a ser la clase que viene, pues ya estamos en 29, y después voy a entrar al tema de instrumentos de patrimonio con ejemplos. Están muy buenos para que ustedes vean cuándo se emite deuda y cuándo se emite patrimonio. Porque alguien puede emitir. ¿Cuándo estoy emitiendo deuda a patrimonio? Van a decir, pues sos tonto. Cuando emitís deuda es una cosa, cuando emitís acciones es otra. No es tan así. Ya eso lo van a ver después. ¿Por qué? Porque a veces se están emitiendo, van a ver, de titular nomás, que cuando realmente se compromete la cantidad de acciones de patrimonio, estoy comprometiendo el patrimonio. Si no, no sé cuánto estoy comprometiendo. Titular. Me comprometo a venderte, Laura, 1000 acciones. Eso es patrimonial. Me comprometo a venderte 1000 acciones al valor que tengan las acciones en ese momento. ¿Cuánto lo contabilizas el patrimonio? ¿Cuánto te entrego de mi empresa? No sabemos. Entonces, en ese caso, va a ser una contabilización de un pasivo y cuando llegue el momento, se pasa a patrimonio. ¿Ah? Pero eso lo veremos más adelante. Bueno, quedamos acá. El mejor deseo de que les vaya lindo, les va a ir lindo, obviamente. Y nos vemos el miércoles. Misma hora, mismo canal. Nos vemos el miércoles. Vamos a Gracias, hacer- Chao, Gustavo. profe, gracias. Chau, Nos gente. vemos. Chao, profe. Chau.